Vamos a comenzar entonces, hermanos, orando y comenzando a estudiar para ver qué enseñanza traería en esta noche para ustedes, su muy amada iglesia del Señor. Porque yo ya sabía que íbamos a estar la mayoría solo mujeres. Yo dije, ¿será que llevo entonces una enseñanza para mujeres? ¿O qué llevo, Señor? ¿Qué llevo? Estaba buscando la dirección del Señor y el Señor me trajo a la mente el verso que nos habla sobre la gran comisión que Él nos dejó. Ese verso dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y dije, ya estuvo. Voy a enseñar sobre eso, de enseñar de ir y hacer discípulos. Y no les miento, estaba en la cocina cuando dije, sí, voy a enseñar de eso. Y empecé y vino en mi mente más cosas, historias. Y literal, hermanos, de repente el Señor me dice, antes de ir y hacer discípulos, ustedes, mi iglesia, tiene que aprender a ser mis discípulos. Y dije, realmente eso tocó mi corazón. Tienen que dejarse enseñar. Y cuando yo sentí eso, dije, wow, Señor. Ok, porque ustedes podrán notar que es todos ir y hacer discípulos. Y hay que ir y hacer discípulos. Pero en esta ocasión el Señor me dijo, tienen que aprender a ser mis discípulos. Y pues la gran tarea de la iglesia, a medida que se cierra la puerta de este siglo y entramos a una nueva, es la de ser enseñadas en la palabra. ¿Para qué? Para enseñar a otros. Es por eso que como hija autorizada de Dios bajo el poder de su Espíritu Santo, vengo a animarles, a instarles que seamos discípulos o discípulas, en este caso de Jesucristo, que nos mantengamos unidos a Jesucristo. Así le he titulado yo en esta noche a esta enseñanza, unidos a Jesucristo. Y estoy segura que esta palabra viene de parte del Señor. Voy a orar en este momento, les animo que oren junto conmigo. Señor Jesús, te damos las gracias una vez más, Señor, porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Hemos podido sentir tu presencia, Señor. Muchos han sido sanos, Señor, han sido restaurados, han sido fortalecidos, Señor. Y en este momento, Dios mío, vamos a recibir una palabra fresca, una palabra dada por ti, Señor, para tu gloria, para tu honra, Señor, para tu reino, Dios mío, para que esto se haga más grande, Señor Jesús, para que tu voluntad sea hecha en cada uno de nosotros, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor. Revélanos tu palabra cada día más. Enamóranos cada día más, Señor, que tengamos esa necesidad de buscar, de escuchar, de aprender, de leer, de conocerte más a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Démosle un aplauso al Señor, hermanos, hermanas, aleluya. Señor Jesús, y es así como decidí traerles esta palabra a cada uno de ustedes que están aquí presentes y a aquellos que nos están sintonizando, nos están escuchando por medio de Facebook o de YouTube. En cualquier momento, en cualquier lugar, siempre es bueno escuchar la palabra del Señor. Nos enseña la Biblia en Juan 15 del 4 al 5 en la traducción del lenguaje actual. Dice, si ustedes se mantienen unidos a mí. Note que le pedí a las hermanas que subrayaran eso. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. O sea, nada si no nos mantenemos unidos al Señor. El discípulo que se mantiene unido a mí
y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Si nos separamos del Señor, no podemos hacer nada. La palabra discípulo viene del latín discipulus, o sea, el que aprende o que se deja enseñar. Aprendemos porque nos dejamos enseñar. Alguien que fija su mirada y es imitador de su maestro o aprendiz. Ahora, la definición de discípulo se deriva también del vocablo griego, matetes, que implica mucho más que alumno. También significa seguidor, quien guarda la instrucción dada a él y la convierte en su regla de su conducta. Un seguidor, más que un alumno, es un seguidor, un discípulo. Ser un discípulo de Jesucristo va más allá de una simple metodología, algo lógico, un método. Esto involucra una relación personal. Es una relación personal entre Jesucristo y tú, donde nos comprometemos a un proceso de formación en Cristo. Va a ser un proceso, hermanos. El resultado que se busca es que haya una transformación. Y esto, solo Dios es quien tiene el poder para hacerlo. Solo Dios es quien puede transformarnos. Él es quien puede transformarnos. ¿Cuántos dicen amén? El discípulo no nace, se hace. ¿Han escuchado esa frase? Esto, ¿cómo? Por medio de la palabra, de su palabra. O sea que eliminamos nuestro criterio, nuestras ideas, nuestras propias opiniones, no es que yo pienso, eliminamos esto, es solo la palabra del Señor. Y nos enfocamos, nos concentramos, creemos solo y únicamente en su palabra, que es toda verdad. Su palabra es toda verdad, aleluya. Pues no olvidemos que nos enseña o nos dice en Juan 1 del 1 al 4 y 14, lo van a poder ver ahí, dice antes, en la versión de la traducción del lenguaje actual, dice antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. En otra versión dice el verbo, en esta versión dice la palabra. Ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz. Si los rebrujé un poco o fue como un trabalenguas, después léalo en su casa. Juan 1 del 1 al 4. Y en el versículo 14 dice, aquel que es la palabra habitó entre nosotros. Y fue como uno de nosotros, así como usted y como yo, así fue. Vimos el poder que le pertenece como hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. La palabra, hermanos, es la verdad. Podemos definir el ser discípulos de Jesucristo como un proceso educativo, escritural y espiritual, que tiene como finalidad llevarnos a la plenitud en Cristo y a todo hijo de Dios, para que seamos enteramente preparados para cumplir efectivamente los planes presentes en el propósito eterno de Dios. ¿Para qué ser discípulos?
para estar preparados, para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, hermanos. En 2 de Timoteo 3, del 14 al 17 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, y sabiendo de quién has aprendido. O sea que lo que hemos aprendido debemos de saber de quién lo hemos aprendido, ¿no? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Hay aquí personas que desde su niñez sabían del Señor. Habemos otras que no. Pero saben, cuando somos recién bautizados, siempre nos decimos, ay, el bebé. ¿No sé? Bienvenido es un bebé, hermano. ¿Por qué? Porque vamos a crecer desde chiquitos. Por eso, cuando yo leí esto, dije yo, yo no conocía del Señor desde mi niñez. Y yo, no, espérate. Cuando yo fui bautizada, nací de nuevo. Entonces, básicamente, todos comenzamos desde chiquitos a aprender de las cosas del Señor. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Otra vez, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Para eso es la palabra del Señor, hermana. Para eso es estudiar la escritura. Para eso son estas enseñanzas de los jueves. Para estar preparados para toda buena obra. Ser un discípulo de Jesucristo es un estilo de vida que requiere la disposición para aprender. Ojo, nadie nos puede obligar. Así por más que haya una persona y tenga no. Tiene que haber en ti, en mí, esa disposición de aprender. Tenemos esa disposición hasta el día de hoy nosotras, hermanas, de aprender. Cada vez que yo leo más la escritura, me doy cuenta, hermanas, que no sé nada. Realmente, entre más yo leo, hermanas, me doy cuenta que sé menos. No importa los años que tú tengas en los caminos del Señor. No importa cuántas veces hemos leído completa la Biblia. Cada día, cada vez aprendemos algo nuevo. Eso es como que no tiene fin. Y sigue y pasa un año y otro año y dices, ¿cómo? Y yo ya lo había leído, pero no lo había entendido de esa manera. Hay que tener esa disposición de aprender. Así vamos a poder llegar a ser también unas discípulas del Señor. Aleluya. Jesús no comenzó su ministerio sin discípulos. Él ya tenía varios seguidores, varios cristianos, pero Jesús estaba buscando algo más que solo cristianos. Jesús haría su obra con discípulos. Y es que cuando Jesucristo se comenzó a dar a conocer, lo primero que hizo fue buscar y hacer discípulos. En el lenguaje moderno pudiéramos decir que comenzó a reclutar gente. Comenzó a reclutar gente. Incluso antes de que él hiciera su primer milagro, la palabra de Dios nos enseña que él ya tenía discípulos. ¿Y dónde lo vamos a leer? Lo vamos a leer en San Juan 2, del 1 al 2. Y dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Ahí estaba la madre de Jesús. Dice, y fueron también invitados a las bodas, ¿quiénes? Jesús y sus discípulos. Antes de que Jesús hiciera su primer milagro, que fue allí donde convirtió el agua en vino, ya estaban sus discípulos con él. Ya estaban ahí con él.
los discípulos del Señor. Ahí fue donde realizó su primer milagro. Y a su lado, unidos a Jesucristo, estaban sus discípulos para verlo. Desde ahí ya estaban ellos aprendiendo, ya estaban viendo lo que estaba haciendo Jesús, hermanas. Ya estaban unidos a Él, a Jesucristo, a sus enseñanzas. Ya podían ver esos milagros que Él estaba realizando, aleluya. Yo me imagino en esta escena, yo digo, oh, yo hubiera querido estar ahí también. Yo no sé usted, pero a mí me hubiera encantado haber estado ahí. Es interesante que el término cristiano aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Solamente 3 veces aparece el término cristiano. Mientras que discípulo aparece 260 veces. La palabra discípulos aparece 260 veces. Y cristiano solo 3. ¿Por qué creen ustedes que se menciona más la palabra discípulos? ¿Por qué creen? ¿Alguien? ¿Quién dice? Yo. A ver, hermana. Fue un mandamiento que Él nos dio. Wow. Imagínense. En San Juan 8, 31 y 32, vamos a leerlo, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué necesitamos nosotros para ser sus discípulos, discípulas? Permanecer en su palabra, hermanas. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, como el canto que cantamos hace rato. Si permanecemos en Él, vamos a ser verdaderamente sus discípulos. ¿Y qué? Conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. El ser discípulos de Jesucristo nos une más a Él, nos revela la verdad y por ende nos hace libres, libres del pecado, libres de toda mentira, libres de la falsedad, libres de la esclavitud. Si permanecemos en Él, el Señor nos hace libres. Jesús estuvo enseñándoles a sus discípulos y cada uno de ellos se mantuvieron unidos a Jesucristo. Ellos estaban unidos a Jesucristo, aprendiendo, viendo, escuchando, incluso le hacían preguntas. ¿Recuerdan ustedes que le hacían preguntas a Jesucristo? Ellos no les daba pena, no se detenían. Ellos hacían preguntas, hermanas. Estaban viendo, estaban aprendiendo, escuchaban sus enseñanzas, lo que Él decía. O sea, estaban absorbiendo todo conocimiento que el Señor les estaba dando, toda revelación. Ellos lo estaban absorbiendo. Aleluya. El ser un discípulo de Jesucristo no es algo que sucede de la noche a la mañana. Porque pasó tiempo, hermanas. Esto no fue, ya, soy discípula del Señor. No es de la noche a la mañana. Dado que no es cuestión de emoción. Esta no es una emoción, sino es una decisión. No es nada más de hoy sí, mañana no. Esta tarea se trata de entrenamiento y no de una actividad de entretenimiento. Casi se parece. Pero es muy diferente. Entrenamiento a solo entretenimiento. ¿Estamos siendo entretenidos o estamos siendo entrenados? Entrenados para ser discípulos del Señor. Y primero tenemos que aprender nosotras a ser sus discípulas, sus discípulos del Señor, para después ir y hacer discípulos. Pero primero debemos de hacerlo nosotras, hermanas, hermanos que nos escuchan. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan nos muestran que los apóstoles que Jesús llamó eran hombres no formados, eran hombres imperfectos, tenían envidia, dureza de corazón, cobardía y hasta un espíritu de venganza. Pero a pesar de eso, decidieron seguir
y servir a Jesucristo. No fue así como que hoy sí, mañana no, o solo en verano, pero no en invierno, o solo en invierno, pero no en verano. No, ellos decidieron dejarlo todo para seguir y servir. Ese proceso de tiempo los llevó a su formación como discípulos. No importa lo que seamos hoy. Dios no ve tanto lo que somos hoy. Dios no ve tanto nuestros defectos. Él ve cualidades, capacidades. Él ve cosas grandes que podemos hacer nosotros, nosotras para su reino, en su reino. Eso es lo que ve Dios de ti, hermana. Eso es lo que ve Dios de mí. No nuestros defectos, ni lo que somos hoy. Él ve lo que podemos llegar a ser, lo que un día vamos a llegar a ser. Y te aseguro que eso ni siquiera tú lo sabes. Y tú dices, wow, llegué hasta aquí. ¿Cómo fue que llegué aquí? El Señor sí lo sabe. El Señor sí. Rápidamente voy a compartir 3 pasos. Estos pasos los saqué de un libro de bosquejo escrito por una autora que respeto. Me gustan sus libros. Pasos que deben considerar y traerá gran edificación a su vida, a su caminar, si queremos ser verdaderamente sus discípulos, discípulas y mantenernos unidos, unidas a Jesucristo. Y lo primero que debemos considerar es educarnos. Piensen en eso. Y tú dices, no, es que nunca es tarde, hermanas. ¿Cuántos de ustedes hicieron, creo que, la hermana, tú hiciste tu GED, ¿cierto, hermana? ¿Verdad? ¿Qué edad tenías cuando hiciste tu GED, sister? Ya estaba grande y muchos pudieran decir, la hermana Sara. Muchos pudieran decir, ay, pero la hermana Sara hizo su GED. Nunca es tarde para educarnos. Nunca es tarde para educarnos. Tú dices, no, es que ya no me entra. El Señor te va a ayudar y te va a dar la sabiduría para que te entre. Nunca es tarde para educarnos. Lo primero que debemos considerar es educarnos. La educación es un proceso de recibir información relevante, de interiorizar conocimientos y de exteriorizar lo aprendido. O sea, de aprender y después enseñar lo que hemos aprendido. De eso se trata. ¿El educarse implica sacrificios? Claro que sí. Vamos a tener que sacrificar algo, tiempo, no sé, tú sabrás. Pero para educarnos vamos a tener que sacrificar algo. Pero devenga beneficios, pero va a traer muchos beneficios. Una persona puede ser educada por otro. Aunque todos somos un proceso de muchos que han contribuido en nuestra formación general. Muchos tienen hábitos de lectura y de estudio. A muchos sí les gusta la lectura y el estudio, el enriquecerse de conocimiento es un hambre insaciable. Es como que cuando lees un libro y te quedas así como que bien picado en la primera página y dices, no, yo quiero seguir y sigues leyendo y cuando ya te diste cuenta ya pasó mucho tiempo y dices, ay, ya tengo que parar aquí. Eso es como un enriquecimiento que no nos sacia. Hay personas que les gusta estudiar. Hay personas que les gusta leer, pero también están aquellos que son reacios y apáticos a toda clase de estudio, enseñanza y aprendizaje. Sencillamente no les gusta estudiar, ni les interesa estudiar tampoco. Se inventan toda clase de excusas para no hacerlo. No es que hoy no puedo, no es que yo no les gusta simplemente estudiar. El creyente tiene un llamado para educarse en el conocimiento de las cosas de Dios. Tenemos un llamado, hermanas, no lo olvidemos. Para enriquecernos, para estudiar de su palabra, de su conocimiento. Jesús declaró en su mensaje de la gran comisión que les había leído, por tanto, id y haced discípulos. Ahí ya nos está dando una comisión el Señor de id y hacer discípulos, id y enseñar. Id y hacer discípulos a todas las naciones,
enseñándoles. Y para ser maestros de otros, para enseñarles a otros, tenemos primero que educarnos nosotros. Tenemos que educarnos nosotros. Probablemente, no sé ustedes, pero cuando yo en mi generación, el ir a la primaria o incluso a la secundaria era algo obligatorio. O sea, tienes que ir porque tienes que ir. No, es que yo no, tienes que ir. Es algo obligatorio, ¿ok? Tienes que ir y educarte. Ya cuando llegábamos a la universidad o a la preparatoria o al colegio, ya era algo voluntario. Ok, decían, pues ya estás grande, ya tú sabes, si quieres. O sea, ya era algo voluntario. Ahorita, hermanas, realmente el Señor nos quiere animar a educarnos, pero tampoco no nos va a obligar. No nos va a obligar a ser sus verdaderos discípulos o discípulas del Señor. Eso ya tú lo vas a decidir. El propio Señor Jesucristo estuvo 3 años y medio educando a sus discípulos. Él estuvo con ellos 3 años y medio para que luego ellos educaran a otros. Todo lo que ellos absorbieron, todo lo que ellos aprendieron en 3 años y medio lo hizo con el propósito y la finalidad de que después ellos lo enseñaran, ellos lo hicieran. Fueron 3 años y medio, eso no fue de la noche a la mañana. Ahora les voy a dar la segunda. La segunda es que consideremos la palabra, la Biblia, hermanas, la palabra del Señor. Jesucristo ha transformado al creyente, pero la palabra es la que forma al creyente. Recuerden, solo Jesús nos puede transformar, nadie más. Pero es la palabra la que nos forma. Es su palabra lo que nos forma. Muchos creyentes andamos espiritualmente como medio caíditos, así como jorobaditos, así como que tímidos. ¿Por qué? Porque estamos faltos del conocimiento de la palabra. Porque si supiéramos más de la palabra del Señor, estaríamos derechitos, firmes, defendiendo. Pero como no sabemos, entonces así como que, sí, no sé, medio jorobaditos, pero estar firmes, hermanas, porque sabemos y conocemos de la palabra del Señor que es toda verdad. Recordemos que Pablo amonestó a Timoteo. Le dijo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En la versión Nueva Vida parafrasea, dice, haz lo mejor que puedas para saber lo que Dios está contento de ti. Actúa como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Debemos actuar como alguien que no tenemos de qué avergonzarnos, hermanas. Enseña las palabras de verdad en la forma correcta. Al contrario, en lugar de avergonzarnos, de intimidarnos, de hacernos jorobaditas, es derechitas y enseñar la palabra con toda verdad. En toda situación, para cualquier situación, está la palabra de Dios. Ante cualquier necesidad está la palabra de Dios, hermanas. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Nos dan vida. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso fue lo que dijo el Señor. Cuando leemos, estudiamos, escuchamos la Biblia, prácticamente estamos oyendo la voz de Dios. Cuando usted está leyendo la palabra de Dios, está escuchando la voz de Dios a su vida. Está escuchando la voz del Señor. Tristemente, para muchos creyentes, la palabra ha perdido su centralidad y lugar prioritario en sus vidas.
Ahora los sueños, las visiones, las profecías y nuevas revelaciones han venido a sustituir la pureza de la palabra en sus vidas. Ahora más que emocionarles el leer la Biblia, les emociona las profecías, las visiones, algo, y han olvidado la palabra del Señor. Tristemente. Prefieren diagnósticos superficiales y analgésicos emocionales a la radiografía completa de la palabra. Se deleitan y hasta se jactan de tener su Biblia marcada, pero no se dejan marcar por la Biblia. Hay una gran diferencia en eso, hermanos. Viven con el suero que les suministran las predicaciones de aquí de vez en cuando, que escuchan, que ven, con eso se satisfacen. Simplemente. Y es como que si llegáramos a un punto de estar anémicos o desnutridos, porque probablemente solo venimos los domingos y escuchamos la predicación y gloria a Dios, y sí es cierto ya, pero de ahí ya nunca más volvimos a leer la palabra del Señor. Ya nos conformamos con eso que escuchamos. Ya nunca más volviste a abrir tu Biblia. Ni siquiera leemos el versículo del día de la aplicación de la Biblia. Nos conformamos simplemente con lo que escuchamos el domingo, cuando podemos llenarnos aún más de las cosas del Señor, cuando podemos nutrirnos aún más y alimentarnos más de la palabra del Señor. Pero nos conformamos con poquito, así. Número 3, dice, tercero, consideremos para enseñar a otros. Entonces después, hermanas, de que nosotros hemos sido nutridas, hemos sido alimentadas, estamos siendo conscientes de que vamos a ser enseñadas. Y estamos aceptando el que nos enseñen, porque esa es otra cosa, que a veces no nos gusta que nos enseñen. Tú me quieres enseñar a mí. Y uno, no importa tu edad, no importa ni tu estilo de vida, ni si estudiaste o no estudiaste o hasta qué grado llegaste. Para las cosas del Señor, hermanas, nunca dejamos de aprender. Para las cosas del Señor, yo creo que todos, todo el tiempo vamos a ser enseñados. Alguien nos va a enseñar algo. Todo el tiempo. Entonces, una vez que ya, entonces ahora nosotras, todo eso que hemos aprendido, ahora lo vamos a enseñar. Lo vamos a proyectar, lo vamos a compartir con los demás. Eso es ahora sí para enseñar a otros. Aprendemos la palabra para enseñar a otros. En lenguaje cristiano damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Jesús enseñó a los 12. Los 12 enseñaron a otros discípulos de ellos y estos a los de ellos, sucesivamente hasta llegar a nosotros. Porque un día alguien, hermanas, nos enseñó a nosotros de la palabra del Señor. Un día alguien nos habló del plan de salvación. Un día alguien nos compartió la verdad. A ese punto es al que vamos a llegar. A ese punto es al que yo quiero ser y llegar. Algún día nosotros también vamos a enseñar. Eso nos toca hacer. Y es ahí cuando debemos de mantenernos unidas a Jesucristo. Porque recuerden que manteniéndonos unidas a Jesucristo, todo lo podemos. Pero una vez que nos retiramos, que nos apartamos, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Como leímos en el verso que usé al comienzo de el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido. Es como una rama que da mucho fruto. Vamos a dar mucho fruto, hermanas. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. ¿Saben? La higuera no se inquieta o no se preocupa por su fruto. Solo crece hasta que la fruta comienza a aparecer. No te preocupes de qué color vas a florecer. Si vas a hacer una florecita roja, azul, amarilla, verde,
no importa, solo crece, crece. Y si estamos arraigadas en esa misma raíz, unidas a Jesucristo, es el Señor el que nos va a hacer florecer. Es el Señor el que nos va a hacer dar mucho fruto, dice aquí su palabra, no lo digo yo, dice la palabra del Señor. La palabra del Señor. Al mantenernos unidos a Jesucristo, traerá mucha ganancia a nuestras vidas. Al momento de unirnos cada uno de nosotros a Jesucristo, podrá haber mayor ideas, mayores cosas, pero ¿sabes qué? Una mayor unidad entre nosotras. Si todas nos unimos a Jesucristo, puede haber una mayor unidad entre nosotras. ¿Por qué? Porque vamos a pensar lo mismo, vamos a tener la misma misión, la misma visión, vamos a querer alcanzar lo mismo, vamos a llegar a creer en lo mismo que es la verdad de Jesucristo, vamos a llegar a tener ese amor del uno hacia el otro, sin nada, sin cuestionar. Al unirnos a Jesucristo, nos unimos cada una de nosotras, cada uno de nosotros como iglesia. Pero tenemos que mantenernos unidos a Jesucristo. ¿A cuántos no les gustaría ese momento? A mí me gustaría ese momento. A mí realmente me gustaría. Y cuando el Señor me estaba dando estas palabras, dije, Señor, yo quiero eso. Yo quiero eso para la iglesia donde yo estoy. Yo quiero eso para tu iglesia, Señor, para tu rebaño. Yo quiero eso para ICF Elgin. Yo quiero eso, mi Dios, para nuestra congregación. En cada reunión, en cada culto, que estemos unidas a ti. Y entonces estamos todos unidos, juntos. Pero para eso tenemos que unirnos a Jesucristo. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que estudiar. Tenemos que leer. Tenemos que aprender y después a compartir. Porque igual no vamos a compartir algo falso. No vamos a compartir solo yo pienso, yo creo. No se trata de eso. Se trata de lo que dice la palabra del Señor. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracia, ¿qué es gracia? Es el amor y favor inmerecido de Dios para con nosotros. Es su gracia, hermanas. Es por gracia que estamos hoy aquí. Gracia es el método que utiliza Dios para con nosotros, ya que se nos ha revelado el plan de salvación y hoy en día nos encontramos bajo la gracia. Dios, sin cesar, obra a través de su gracia hacia nosotros, perfeccionándonos en Él, impartiéndonos dones, talentos, capacidades para lograr los propósitos de Dios sobre nuestras vidas. Y esto es por su gracia, hermanas. Entonces, dar de gracia lo que de gracia recibimos. De eso se trata. Yo quiero ser una discípula de Jesucristo. Por lo tanto, requiere y debo mantenerme unida a Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes quieren verdaderamente ser discípulos o discípulas de Jesucristo?
Aleluya. Yo les invito a que nos pongamos de pie y vamos a hacer una oración de fe. Aleluya. Para que sea el Señor ayudándonos a mantenernos unidos a Jesucristo. Que sea el Señor dándonos ese deseo de buscar más de Él, de leer más de su palabra. Aleluya, Señor Jesús. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor Jesús, por este momento, por esta palabra tan maravillosa, Señor. Gracias, oh Dios, porque tú, oh Señor Jesús, quieres que estemos unidos a ti, Señor, y tú nos prometes que mientras estemos unidos a ti, tú estarás unidos a nosotros, Señor Jesús. Tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo, Señor, si nosotros nos mantenemos unidos a ti, Señor, y podrá haber una unidad mayor entre mis hermanos, Señor, entre la congregación, oh Dios, entre mis hermanas, Señor, entre mis prójimos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a tener ese deseo, ese anhelo, esa hambre de leer tu palabra, Señor. Quita todo cansancio que pueda haber en nosotros, Señor. Reprendemos toda pereza, Señor, que podemos sentir, oh Dios, al comenzar a leer tu palabra, Señor, sino que al contrario tengamos esa necesidad de leer más de ti, Señor, de aprender más de ti, Señor, porque en el momento que estamos leyendo tu palabra, tú nos estás hablando, Señor. Estamos escuchando tu voz, Señor, que nos está dando dirección, Señor, para seguir en nuestro caminar, Señor, para seguir creciendo, Dios mío, para seguir avanzando, Señor Jesús. Gracias por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por cada una de mis hermanas, Señor Jesús, que quieren ser tus discípulas, Señor, que quieren mantenerse unidas a ti, Señor Jesús, que quieren conocerte más, Señor, pero no solo eso, sino que quieren, Señor, enseñar también lo que ellas han aprendido, Señor, transmitir, Señor, lo que tú les has dado, Señor Jesús, compartir esos dones, Señor, que tú has puesto en ellas, Señor. Oh Dios mío, esos ministerios, Señor, que tú has dado a cada una de ellas, Señor, esos talentos, Señor Jesús, compartirlos y darlos, Señor, porque lo hemos recibido por gracia, Señor, y lo vamos a dar por gracia, Señor Jesús. Aquellos que vengan sedientos, Señor, aquellos que vengan hambrientos y necesitados de escuchar tu palabra, Señor, tú, oh Dios mío, eres quien nos alimenta, Señor. Tú eres el que nos une, el que nos dirige, Señor Jesús. Únenos más a ti, Dios mío. Únenos más a tu presencia, Señor. Queremos sentir más tu gloria día a día, momento a momento, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos desde hoy en adelante, Señor Jesús, a compartir tu palabra, a compartir la verdad, Señor Jesús. Ayúdanos a crecer, oh Dios mío, a madurar, Señor Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor, hermanas. Démosle un aplauso a nuestro Dios por su hermosa palabra, Señor. Gracias, gracias sean dadas al Señor, oh Dios mío. Y con eso quiero dejarlas, hermanas, que nos mantengamos unidas a Jesucristo, que nos mantengamos unidas a su palabra.